Buenas a todos, buenas al bellísimo pueblo de Casares y a este maravilloso festival que lleváis tantos años haciendo del nuevo festival, el Festival de Nuevo Cine Andaluz. Me llamo Manu Trillo, soy fotógrafo, documentalista y desde que del festival me pidieron el encargo de crear una mesa alrededor del cine documental, las primeras personas en las que pensé son las que hoy nos acompañan: Mercedes Moncada, Mariano Agudo y Alejandro Salgado. Así que me gustaría empezar saludándolos, evidentemente, y agradeciendo su altruista colaboración. Buenas a todos. Y bueno, buenas a los que estáis ahí detrás y esperamos que sea una tarde o una mañana de disfrute para todos. Cuando creamos el grupo de WhatsApp para coordinar esta charla, la verdad que fue muy grato el reencuentro de los que hoy compartimos esta mesa virtual, porque fíjate que nos dedicamos más o menos a lo mismo, tenemos las mismas inquietudes, pero al final no tenemos mucha relación y menos conversaciones. Ahora mismo Mariano está en Perú, Mercedes en Cádiz y Alejandro en Sevilla, y al final tienen que realizarse encuentros como el que está haciendo el Festival de Casares ahora mismo para que se alineen los astros, ¿no? El caso que dentro de ese grupo de WhatsApp lo primero que hablamos es eso, el tema de la soledad, ¿no? De la soledad, y la soledad como tal es una cosa que nosotros disfrutamos y sufrimos como creadores. La soledad es algo propio del creador, pero en este mundo en el que vivimos, lleno de plataformas digitales, donde como autores, cuando uno se asoma a una plataforma esta, parece que está orinando al borde de una catarata. Cuando constantemente nos hablan de una industria del cine y sus beneficios cuantitativos, siempre cuantitativos, a la sociedad productiva en la que vivimos, directores como los que nos acompañan hoy, que pueden llegar a invertir 5 años de sus vidas o incluso más en sacar adelante sus proyectos documentales, esa sensación de soledad como creadores se agudiza más si cabe por la incomprensión del mercado, no solo, sino además por la de sus círculos más cercanos, ¿no? Incluso por nuestros propios compañeros. En este sentido, un productor ejecutivo podría venir y decirnos que cualquier documental producido por Mercedes, por Mariano o por Alejandro podría hacerse con la mitad de tiempo, con más financiación. Y seguramente tendría razón. Personalmente me siento ninguneado, me siento a veces utilizado cuando se habla cuando se crea como una industria alrededor del cine independiente, como algo cool, como algo transgresor, como algo que está de moda, como fíjate con qué pocos recursos se hace un documental, cuando realmente detrás de ese tipo de creaciones lo que está escondiendo es un cine precario, ¿no? Un cine de autor, un cine precario, un cine independiente. Son finas líneas que separan la industria de la pulsión creativa de algunos directores, como los que nos están acompañando hoy, que con su veteranía nos muestran y nos demuestran que necesitamos otro tipo de cine, más pausado, más profundo, más reflexivo. Un cine con una mirada que tenga capacidad de verlo todo desde fuera, desacoplado del ritmo que nos demanda el mercado, ¿no? Es nuestra intención con este encuentro, con esta charla, con esta reunión entre amigos, por encima de las quejas urgentes de la situación en la que nos hallamos, ya seamos cineastas o albañiles, dar a conocer desde dentro, de manera íntima, el proceso creativo que conlleva realizar documentales como Palabras Mágicas, de Mercedes Moncada, La Búsqueda, de Mariano Agudo, o Bolingo, de Alejandro Salgado, ¿no? Para de esta manera sentirnos, no sé, como un poco más acompañados entre nosotros, entre los que estáis viendo esta charla, que seáis documentalistas y compartís esta realidad con nosotros, o aquellos que consumís documental y estáis experimentando un empobrecimiento de las películas en esta diarrea que vivimos actualmente
una diarrea productiva en las plataformas digitales, ¿no? Personalmente, a mí lo que me pasa últimamente es que cada vez que intento elegir una película, ya sea de ficción o documental o lo que sea, en estas plataformas, pierdo más tiempo en eligiéndola que el tiempo que mantengo viendo lo que he elegido. Yo creo que esa situación la vivimos muchos de nosotros, ¿no? Bueno, corto el rollo. Paso a haceros una brevísima introducción a los invitados, aunque va a ser muy breve. Disculpar porque me salte muchos de vuestros festivales, incluso aquellos que habéis ganado. Pero creo que podéis encontrar... ¿Me está dando reverb? Yes. Sí, pero parece que ya pasó Manu. Información sobre ellos en internet, así que voy a hacerlo muy breve, ¿de acuerdo? Disculpad. Bueno, empezamos por Mercedes Moncada, por ejemplo. Mercedes, directora nicaragüense, de origen nicaragüense y española. Actualmente está afincada en Cádiz. Su primer documental en el 2003, La pasión de María Elena, lo produjo con la ayuda de ni más ni menos que la Fundación Sundance Documentary, el MoMA de Nueva York, San Sebastián, el IDFA, Sundance, entre otros. Ha proyectado y premiado algunos de sus documentales. Ha ejercido de jurado en los festivales más prestigiosos de cine documental y del 2016 al 2018 estuvo como evaluadora de guiones para el programa de cine iberoamericano Ibermedia. Estamos hablando de una autora, de una mujer con una fuerte pulsión creativa. Sus documentales siempre parten de sus entrañas, perdona que diga, no sé si te parece, y de hecho muchas veces son cuasi biográficos, ¿no? La historia política y la naturaleza humana creo que forma parte de su línea documental. Mariano Agudo. Mariano Agudo es socio fundador de Intermedia Producciones. Su primer documental, Presos del Silencio, hace ya 16 años, ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Sevilla. Y bueno, 10 documentales después y tantos otros premios, y tras 5 años de trabajo, produce junto a Daniel Lagares La Búsqueda. Un documental que le ha hecho recorrer con bastante éxito festivales de todo el mundo. Es el cine de Mariano, el cine de Intermedia Producciones, bastante conocido ya en Andalucía y en España, es un cine con un fuerte compromiso social y político, ¿no? Mariano no solo es director, guionista, documentalista, sino que además es fotógrafo, cámara, y es tan así que la calidad de su mirada ha sido requerida por directores como Alberto Rodríguez, como Javier Corcuera o Fernando León de Aragona. Por último tenemos, que no es por último, evidentemente, Alejandro Salgado, que bueno, ha realizado trabajos de dirección y realización para multitud de productoras nacionales e internacionales. Socio fundador de La Maleta Films. Fijaros que tenemos a 2 documentalistas que han fundado su propia productora. Creo que Mercedes también tiene su propia productora también, ¿no? Bueno, eso lo encontraremos mucho. Creadores con su propia productora, también tiene un porqué. Fundador de La Maleta Films, empezó como cortometrajista, Alejandro Salgado, en el 2009, y fue en el 2013, con El desorden de los sentidos, cuando se dio a conocer a la crítica con premios en diversos festivales. Después vendrían los documentales de Bolingo, seleccionada en la 32 edición de los premios Goya, y Barzac, multipremiados documentales y seleccionados ambos por el prestigioso IDFA. IDFA es el Festival Internacional de Documental de holandés, ¿no, Mercedes? Sí, de Ámsterdam. Te doy de Ámsterdam. Te doy el toque para ver si te estás quedando dormida. La inclusión
y los derechos humanos sea quizá la piedra angular del trabajo, de la línea documental de Alejandro. Bueno, estos tres autores que acabo de presentar, en principio, parece que comparten mucho sus inquietudes y sus visiones, ¿no? Pero su presentación al público, aquellos que lo conocéis, que no lo conozca, ya se investigará y verá sus documentales seguramente. Su presentación al público, en principio, nuevamente digo, es bastante diferente. Porque va desde un cine totalmente contestatario a un cine totalmente conceptual, ¿vale? Dentro del mundo documental. Siempre, evidentemente, desde una visceralidad de experiencias vitales, ¿no? Que es lo que realmente mueve a estos autores. Bueno, ya me callo. Esta era mi introducción. Creo que ha durado un poquito más de los 4 minutos que tenía pensado. Y me gustaría empezar desde el principio y con una pregunta bastante sencilla, pero bastante importante, que creo que es ¿cómo empezaste en esto del documental? ¿Y cuándo os disteis cuenta que esto iba a formar parte de vuestra vida profesional? Y podéis empezar quien quiera. Tic-tac, tic-tac. ¿Doy Bueno, yo me pie o animo. qué? Sí, Dale, Mariana. en mi caso yo empecé con el documental porque desde jovencito me eché una cámara de foto encima y eso cambió mi vida. Yo era un chaval bastante tímido, de jovencito, de adolescente. Y el hecho de tener una cámara de foto pues me permitió relacionarme con la realidad de otra manera. Y además siempre tenido curiosidad por esa parte de la sociedad que está como más invisibilizada, la que no quieren que veamos, la que está en los márgenes, y gracias a la cámara de foto pues eso era como una especie de llave que me dejaba entrar, ¿no? Y empecé de alguna manera pues, a sentirme como muy realizado y a pillarle mucho el gustillo, ¿no? A poder retratar las zonas marginales de la ciudad, la gente que tenía unos modos de vida diferentes, eran los años 80, la época de los yonkis, los sin techo, y bueno, y yo no sé cómo, pero una cosa llevó a la otra, y cuando me quise dar cuenta, la cámara de fotos se me quedaba corta porque me gustaba también la palabra, ¿no? Y poder interactuar y dejar que la gente se expresara. Y decidí empezar a hacer pequeños documentales, como cortos documentales. Y más adelante, pues ya dije, hostia, ¿por qué no? Habíamos montado una cooperativa para hacer audiovisual que se llamaba Inventa, pero la cooperativa éramos muchos, era complicado, éramos mucha gente para vivir, hacíamos muchos servicios, y cada vez salía menos a la calle, hacer lo que me gustaba, ¿no? Y entonces, pues con Julio Sánchez, con mi socio, decidimos montar Intermedia con la idea de poder crear una plataforma en la que pudiéramos hacer documentales y ya nosotros desarrollar todo el proyecto, buscar la financiación y hacerlo todo, ¿no? Y que no nos pusieran límites tampoco, ¿no? Un poco por ahí como surge mi idea de meterme en el documental y también la creación de Intermedia. Ok. Voy yo. Dale. Bueno, empecé, yo empecé casi por accidente. Empecé siendo directora de producción hace la pila de años, de todo tipo de proyectos, especialmente de ficción en México. Realmente empecé porque necesitaba pagar el piso donde estaba, y mi roomie estaba saliendo de la escuela de cine y empezaba a hacer videoclips. Entonces me dijo que esto era muy sencillo, era de sentido común, y empecé a ser directora de producción de proyectos. Y cuando me di cuenta estaba viviendo de eso. Claramente me gustaba el cine, pero cuando me di cuenta sin querer realmente para buscarme la papa, ese era mi oficio. Y llegó un momento en que me cansó muchísimo la producción de otros proyectos, me cansó generar tantos recursos y tanta energía y dejar la vida en hacer que existiesen proyectos que no me decían mucho. Hacía muchísima publicidad y ficciones que no me interesaban mucho, y entonces decidí que en un momento que iba a centrar todas las energías y todos esos recursos en mis propias historias. Sentía que ya tenía yo un poquito más de oficio, de aprender y de ver a grandes directores y a gente que me había ido enseñando con la práctica, y entonces empecé a hacer mis películas en el año 2000.
Cuando me di cuenta que podía vivir de eso, o ser una profesión, mi profesión, yo todavía no me he dado cuenta. Cada proyecto me sigo preguntando si podré seguir viviendo de esto y van pasando los años y a veces va una película, va la otra, pienso siempre que esta es la última película y que es la película que tengo que contar y no sé qué va a pasar luego porque todavía hay muchísima incertidumbre y en general entre proyectos y proyectos, bueno, eso, doy clases, asesoro cosas, escribo, hago muchas otras cosas, eh, siempre pensando que es la última. Entonces creo que nunca he tenido la percepción de que este sea mi oficio. Muy guay, me gusta eso que se le dé apoyo a la gente nueva que esté viéndolo y esté deseando de empezar el documental, que se enfoque. No, ¿Cómo llegaste al documental y cómo te diste cuenta que eso iba a formar parte de tu vida profesional, querido Alejandro? Bueno, pues mira, Manu, yo creo que llegué al documental un poco por accidente. Porque aunque yo había estudiado comunicación audiovisual, la verdad que en los primeros años así estaba un poco desencantado con ese universo que yo percibí. Y tiré un poco por la docencia. Estudié Historia del Arte y me apetecía incluso quedarme en la facultad de alguna manera y tal. Y bueno, digo que me sobrevino porque me ocurrieron una serie de cosas personales y también supongo que propicié alguna laboral, presenté algún concurso. Bueno, de repente se me despertó un poco la llama de alguna manera. Y cuando me di cuenta, pues a través de ciertas cosillas que ocurrieron, tuve los primeros escarceos con el mundo documental y con el mundo del cine. Fue todo así como muy, muy en paralelo. Conocí a un tipo que era director de producción y se lo agradeceré siempre mucho, Ernesto Chao. Y él me animó a que me fuera a hacer una película de meritorio a Madrid, de dirección. Y a la vez, pues también formé un poco como Mariano, una especie de asociación de colegas que veníamos todos de la misma clase, de cuando estudiamos comunicación y tal, y empezamos a hacer alguna cosilla juntos. Y bueno, supongo que han ido las cosas un poco en paralelo. Yo seguí currando en el mundo del departamento de dirección de películas de ficción por un lado, y por otro lado la asociación esta que montamos pues se fue destilando poco a poco, nos fuimos quedando un poco los más resistentes y al cabo de unos cuantos proyectos y unos cuantos años pues decidimos montar la productora, decidimos montar la maleta, con la idea también, bueno, de enfocarlo un poco a proyectos más personales, ¿no? Y la segunda pregunta era cuando me di cuenta de que me iba a dedicar a esto, pues fue un poco lo que decía Mercedes antes también, ¿no? No sé si me he dado mucha cuenta todavía, pues que me veo un poco ahí metido en mitad de un río gigante que me va arrastrando y yo intento justificarme a mí mismo y justificar mi realidad paso a paso porque las cosas me sobrevienen un poco. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? O sea, podría decirse que al final tenéis en común que los documentales son como una buena resaca, ¿no? Que dice, esta es la última, ¿no? Hasta que os veis en otro va a redumbar, ¿no? Bueno, no, yo creo que las creaciones, ¿no? O sea, no es necesariamente el documental, y yo creo que eso es, no necesariamente está relacionado con el documental, sino una manera de entender la vida, yo creo, o de asumir las realidades, ¿no? Pero sí, definitivamente nunca, o sea, yo nunca pensé, cuando sea grande quiero ser tal cosa o voy destinada a formarme de tal manera y a lo mejor eso sí tiene que ver con el oficio de trabajar la realidad, uno va acoplándose, viendo, moldeando, ¿no? Sí, sí, yo creo que va un poco por ahí también. Van, Pero van sucediendo, las ¿creéis cosas van sucediendo y uno participa. Y si tienes herramientas para filmar,
pues participa de esa manera, pero van pasando las cosas. A Mariano le van pasando ciertos intereses en Perú y entonces resulta que se queda y eso lleva a otro sitio y eso es independientemente de su quehacer, pero pues si a mí las cosas me van pasando, le van pasando a Cádiz. Ahora estoy filmando con los trabajadores del metal de los astilleros, van pasando cosas que me afectan y esas cosas me estarían pasando con o sin herramientas de narración, pero como las tengo, filmo. Entonces, ahí sí que el documental no es un oficio solamente, es también una manera de estar en donde uno está. Sí, pero podría ser el documental, podría ser la fotografía, como decía Mariano en principio, y podría ser la escritura, simplemente, nos podríamos ir a la esencia de todo. Claro. Entonces, ¿es el documental, es la imagen, de por sí en vuestro caso, una necesidad? ¿O simplemente es la herramienta que más a mano tuvisteis en su momento? Bueno, Mira, sí, en mi caso, desde luego, yo creo que sí es una necesidad, porque yo cuando me encuentro con una realidad, con un suceso, con una historia que me impacta, inmediatamente se me desatan todo tipo de emociones. O sea, hasta quitarme el sueño, ¿no? Que a veces, pues bueno, es que caes como una especie de tela de araña, ¿no? Te cuentan algo, oyes una noticia, empiezas a investigar y cuando te das cuenta has caído eso en la tela de araña, ya estás conociendo a los personajes, ya quieres saber más, una especie de trastorno compulsivo que te lleva a más y siempre te das cuenta que no sabes de la historia, que no has profundizado demasiado y te lleva cada vez a meterte a caer más. Y es una necesidad, claro, una necesidad, no sé si por ser curioso, más curiosa o por qué, pero necesitas saciar eso, ¿no? Y creo que eso en el documental está muy claro, ¿no? Y también depende de cómo se sitúe uno frente al mundo, ¿no? Cómo se exponga frente a las realidades, lo epicéntrica que pueda llegar a ser una persona, ¿no? Hay gente que le pasan más cosas, hay gente que le pasan menos, ¿no? Hay gente que las tiene que buscar mucho y otras que tienen esa sensibilidad para recibir las historias, ¿no? Para que se te acerquen al oído y te las digan, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de todo eso. Wow, qué cosa más bonita esa, ¿no? Último que has dicho. Porque tiene que ver con, yo tenía dentro del guión que está ahí, claro, cómo encontráis una historia, ¿no? Porque claro, Mariano acaba de hablar de hay gente que las busca y hay gente que tiene esa hipersensibilidad para que le digan al oído algunas historias y metido en esa telaraña, ¿no? Que habla de narrativa. ¿Cómo se siente el meterte en esa telaraña y esa telaraña que a lo mejor te va a quedar atrapado durante 5 años? ¿Cómo sabes tú que estás metido en un tema que merece la pena dejarte llevar? ¿O es que al final es que no, tampoco se puede controlar todo? En mi caso, yo he empezado a hacer más historias de las que he acabado. Sí me ha sucedido que estoy en la mitad, o sea, hay una pulsión. Primero hay una pulsión y una necesidad de contar algo y una relación con la realidad que decía antes, que más allá del oficio, de cineasta, está mi relación con el mundo y lo que me interesa del mundo y cómo me interesa estar parada en el mundo y cómo creo que debo estar éticamente aquí, en este sitio. Y para mí tiene más que ver, o sea, podría ser la comparación, o sea, hacer ficción es como dibujar en blanco, sobre un papel en blanco, que a mí me apabulla, y hacer documental yo lo veo más bien como esculpir en madera o en piedra, que hay algo que está adentro y uno está buscándole la forma. Entonces hay una relación y esa materia es la realidad y lo que va a salir es algo que tiene que ver con lo que está en el material y con tus manos y tu manera de acercarte. Me ha pasado algunas veces, me ha pasado 2 veces de hecho, que empiezo proyectos y yo empiezo con una idea en la cabeza y dejo que la realidad me hable y me doy cuenta que estoy equivocada y me doy cuenta que mi pulsión va cambiando y no siempre estoy, y tengo que tener la humildad, sería la palabra,
de decir estoy equivocada, me voy para atrás, tengo que volver a verlo. Y no he acabado todas las películas que he hecho. De repente me he enfrentado con que no puedo con esta historia porque el entramado no me permite agarrarlo. Y empiezo otra. O sea, no siempre salgo atrapada. Y luego, los tiempos, o sea, que sea una película dure 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, es que tiene que ver muchísimo, es imposible, o sea, lo que decías en la introducción, es imposible que venga un productor ejecutivo o Netflix o HBO con toda la pasta del mundo y me diga que una película que necesita 3 años, con mucho dinero sale en 6 meses, porque la realidad habla en el tiempo. O sea, los 5 años no son 5 años buscando pasta y buscando cómo levantarlo, sino que las historias están desplegadas en el tiempo. No está en mi cabeza y la pongo y la gente me tiene que hablar lo que yo quiero decir. Y entonces, claro, a ti te doy este guión y tú eres un médico y tú eres la mujer del médico y tú eres no sé cuánto y aquí hay el conflicto, entonces te hago unas cuantas entrevistas y aquí me resumen lo que ha pasado en 3 años. No, nosotros estamos viendo y estamos descubriendo y estamos esculpiendo y estamos dejando que la realidad suceda en ese tiempo, ¿no? Alejandro. Sí, yo creo que sí. Además, en relación a lo que estaba comentando Mercedes, es muy curioso, yo lo pienso también mucho, ¿no? Porque los 2 últimos proyectos que he hecho con La Maleta, con Bolín y con Barça, son proyectos muy largos. Y claro, en mitad de ese camino, ¿no? De ese páramo, muchas veces, los tiempos muertos, también te paras un poco a reflexionar en eso, ¿no? Miras un poco hacia atrás y cuando estás llegando un poco también al final de ese camino, te das cuenta de que todo ese tiempo es necesario para que... es decir, la obra necesita todo ese tiempo, tú necesitas todo ese tiempo y toda la persona que se implique necesita ese tiempo de cocción lenta, ¿no? Donde los conceptos se van moviendo poco a poco y vas cambiando un poco de ideas y vas cambiando de... A mí me gustó mucho, por ejemplo, la experiencia con Barzas, pero fue muy, muy larga y no fue hasta casi cuando ya estábamos rodando, cuando descubrimos cómo queríamos contar esa historia, o después de intentar escuchar mucho a la historia en sí, ¿no? A mí me gusta pensar que hay que escuchar ese trozo de realidad para que te sugiera cómo quiere ser contado, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con reflexionar sobre el tema, zarandearlo mucho, traértelo a otros niveles, no solo laborales, compartirlo con diferentes perfiles, compartirlos con, bueno, con la gente que te rodea, con la gente que te quiere, con la gente que le puede importar eso. Y bueno, y toda esa amalgama de cosas poco a poco van cogiendo una forma. Y en el caso de Barça, pues bueno, la forma parece que se cristalizó casi cuando ya estábamos allí. Evidentemente había muchas decisiones tomadas, pero me gustó mucho esa sensación, ¿no? De acabar de encontrar la manera de filmar, al menos. La película se encontró el último día de montaje, como todo. Pero esa mirada y esa forma en la que parecía que todo fluía como de una manera natural, se encontró allí. Y eso me parece, bueno, necesario, ¿no? Al final del tiempo, evidentemente, una producción de ficción sí creo que funciona más compacta, y una producción un poco más libre, como el tema que estamos hablando, pues evidentemente se puede hacer, pero bueno, ¿qué es lo que quieres hacer, no? ¿Quieres forzar las cosas o qué cosas necesitan un tiempo y necesitan un pozo? Supongo que es eso. En ese sentido, en lo que hablaba también Mercedes hace un momento del tema de esculpir, más de también los creadores son esculpidos por la propia realidad con la que están trabajando. Entonces, tanto es así que Mercedes ha llegado momentos que se ha despegado de algún proyecto de los que ha empezado, que acaba de decir, ¿no? Porque a lo mejor no cuadraba con
con la realidad que ella quería mostrar. ¿Qué se hace como documentalista cuando vosotros tenéis una previsualización de lo que queréis contar, una pulsión, y os encontráis que a la hora de esculpir esa realidad no se amolda tanto a lo que vosotros estabais buscando y de repente os está mostrando algo totalmente diferente que os está esculpiendo a vosotros mismos? ¿Os habéis visto en esa realidad? Mariano, si te parece. Bueno, sí es verdad que a veces uno va con unas ideas previas, unos planteamientos, o ha construido una escaleta, o con unos prejuicios incluso, ¿no?, a determinar realidades, y de pronto se encuentra que las realidades son mucho más, son menos puras de lo que tú tenías en mente, ¿no? Donde se mezcla todo, los personajes que tú los construyes partiendo de una idea de quieres construir un héroe, el personaje, el protagonista, lo quieres abordar de esa manera, y de pronto ves que tiene un fondo canalla, que eso es habitual encontrártelo, claro. Y yo creo que ahí al final lo que hay que hacer un trabajo es como de honestidad frente a la realidad, ¿no? Y hay que tratar, o sea, para mí el documental siempre tiene que tener una especie de compromiso con la verdad, ¿no? De no alterar en determinada forma la realidad como realidad subjetiva, ¿no? Que tú estás sintiendo, no alterártela, no modificarte tus sensaciones, tus emociones, por construir una historia más bella, más hermosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran dilema que tenemos siempre, y a veces siempre está la tentación de edulcorar un poco a los personajes, a los protagonistas, seleccionar determinados cortes, o no abordar temas que son demasiado tabú para ellos. Pero creo que eso es un error, porque creo que, a ver, la sociedad, el mundo, la realidad es muy compleja, y esa complejidad, llevarla al cine documental es fundamental. Fundamental, porque creo que es lo que lo puede distinguir de otros géneros también, ¿no? O sea, que la gente cuando ve un documental y ve una historia de un protagonista pueda sentir reflejada también sus miedos, sus inquietudes, sus dudas, Tus incoherencias. sus incoherencias, su falta de pureza, todo eso que también esté presente de alguna manera, ¿no? Y eso es muy difícil de trabajar, pero creo que es fundamental. Es Y creo fundamental. que debe estar en ese compromiso, ¿no? De acercarte a ese compromiso con la realidad, ¿no? Con la verdad. Mm. Am, a mí, conmigo tiene que ver también, además de, coincido con mis colegas, pero conmigo también tiene que ver con, o sea, para mí es importante tener claro para qué quiero hacer esta película. O sea, qué quiero que suceda con esta película y si soy capaz de ello. Entonces, a mí me acaba de pasar con una película que estaba haciendo con Nicaragua. Nicaragua es uno de mis países y me duele muchísimo, y lleva desde el 2018 en una crisis muy fuerte de violencia. Y presenté un proyecto que fue apoyado inicialmente. Fui a hacer un viaje de investigación, pero o sea, yo, no, yo hago películas si tengo algo que decir, si yo puedo decir algo distinto de lo que está pasando, si yo puedo dar una mirada oblicua, ¿no? O sea, si mi voz va a aportar algo distinto a lo que está sucediendo y se puede entender de una manera distinta si va a aportar algo distinto. Entonces, yo tengo que tener una mirada, una comprensión de eso, algo que estoy viendo, que quiero transmitir, que, que no se está transmitiendo de otras maneras. Y me enfrenté con que el tema me avasalló y que yo podría sacar una película perfectamente, digamos, que tuviese un interés noticioso de alguna manera, o de denuncia, pero yo no quiero hacer eso. O sea, no me interesa porque creo que, yo particularmente creo que hay mucho ruido al respecto. Y yo quiero ver películas que me ayuden, que no me creen más ruido, que no me creen más gritos. No quiero películas que me sigan gritando, quiero películas que me ayuden a ver
las cosas, igual como espectadora, desde otro sitio, desde otra ventana, para entender las cosas de otra manera. Creo que es importante hacer películas, y yo quiero ver películas que me ayuden a estar en el mundo de otras maneras, a abrir la cabeza. Entonces, podía ser una película que iba a funcionar, digamos, hay un tema, hay personajes, hay un interés, hay cosas que pueden funcionar para un documental, pero no para el documental que yo quiero hacer. Entonces, me retiré. Eso que dice Mercedes me parece bastante interesante y casi lo apuntábamos al principio, el ruido, ¿no? El ruido. El ruido llega un momento que os metéis en proyectos tan a largo recorrido que con tantos ruidos quita las ganas de seguir adelante porque dice, ¿y yo para qué voy a chillar si no para de oír ecos en estas locuras en las que estamos, ¿no? ¿Qué se hace con ese ruido? ¿Cómo vosotros, qué compromiso tenéis con vuestros trabajos para intentar buscar un sitio donde el espectador os pueda ver de otra manera? ¿Cómo creéis que podéis llegar a alguien con este ruido que hay hoy en día? ¿Te refieres a la exhibición? A la exhibición, sí, y tampoco me quiero ir, no nos vayamos a la problemática de distribución y tal y cual, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento bisagra bien raro. Yo no sé cómo va a funcionar. O sea, en este momento se están moviendo el tipo de exhibición, el tipo de espectadores, los contenidos. Estamos en un momento, no voy a meterme, te voy a hacer caso, no vamos a meternos en el problema de la exhibición, pero efectivamente hay, digamos, las plataformas marcan contenidos más que nunca, y el dichoso algoritmo también marca contenidos, y yo creo que es un momento de resistencia y también a ver qué es lo que va a pasar, y creo que tenemos que hacer una búsqueda para buscar nuevas audiencias de maneras novedosas y distintas. Entonces yo no tendría una respuesta aún para eso. Yo hoy te quería comentar, y bueno, yo sí quiero incidir un poquito en el tema de la exhibición. O sea, para contar un caso particular con la búsqueda, ¿no? La búsqueda la presentamos en el Festival de Cine de Lima, tuvo muy buena acogida, tuvo mención especial del jurado. Inmediatamente tuvimos contacto con distribuidores nacionales, porque era una película como polémica, tenía mucho tirón, entonces se veía que podía ir mucha gente a las salas a verla. Oye, pues nos han estado mareando 2 años para finalmente decirnos que no la quieren poner. Al cajón. Desde el momento que nos dijeron que la película iba al cajón, oye, decidimos, ¿y por qué no? Con toda la gente que nos ha ayudado a hacer esta película, todas las organizaciones de desaparecidos, de familiares, memorialistas, las universidades, hemos conocido a tanta gente en la investigación, ¿por qué no pedimos ayuda a todos, incluso a instituciones como Cruz Roja Internacional, a todos les ayuda, para ver cómo la podemos mover por nuestra cuenta, de manera online? Oye, y hemos hecho una serie de proyecciones online sincronizadas, y de pronto, no sé, lo mismo yo soy ingenuo, pero que un producto de este tipo tenga 15.000 visitas, o sea, 15.000 gente que se conecta y la ve en una semana, o sea, a mí me pareció un pelotazo, porque eso normalmente ninguna de las películas que yo había hecho había tenido ese público, ni en salas ni en nada, ¿no? Entonces me pareció que de pronto ahí hay un potencial fuerte, y gente que voluntariamente, casi de manera militante, va a verla, la comparte, la mueve, se la hace suya. A mí eso de pronto me ha dado como esperanzas, ¿no? Como decir, o sea, puede haber otra manera de mover las cosas que hacemos. Disculpa, Mariano, ¿y esas 15.000 visitas te ha reportado algo económicamente? No. Bueno, pues eso es No, bueno, ha reportado que haya interés por parte de distribuidoras, sí. que se supone, distribuidoras que se mueven a nivel del mundo académico, estas cosas, ¿no? Que de pronto pues sí se interesan, claro. Ven tu visita. Yo lo que creo que estamos viviendo que hay una manera de hacer las cosas de manera tradicional, de manera de mercado, pero sí, da igual de lo que estemos hablando, de distribución de alimentos hasta cine. Hay gente ya haciendo cosas muy buenas, muy interesantes de manera cooperativa y de manera alternativa, pero ya desde hace años. Sí. Entonces creo que se está abriendo ya desde hace tiempo como un mercado paralelo de todo. Y creo que, bueno, en ese sentido, creo que esas 15.000 visitas por lo menos te deberían de reportar a ti algo para tirar para adelante. Pues sí.
No, no, sí, coño, joder. Sí, sí, no, totalmente. Sí, obviamente está la deuda pendiente, pero sí, bueno, es una manera de garantizar, porque también cuando uno hace un trabajo de tantos años, tiene una necesidad de que tu obra se vea, ¿no? Mm, O sea, porque el hecho de que te la metan en el cajón es una frustración, pero es casi una humillación algunas veces, ¿no? mm. O sea, Totalmente. No, y es un de las acto de cosas que más resistencia que vean tu puedes. película. No, y que muchas veces lo que hacen es compartir la película para meterla en el cajón, que eso sí que duele más, que tengan los derechos y encima el cajón, Sí, ¿no? sí, sí, esta es Pues otra sí. herramienta. Sí, pero no solamente es un asunto de dolor, de una cuestión de mi película, trabajé tanto tiempo y ahora la van a meter en un cajón y no se va a ver, no, o sea, no podemos solamente tener una oferta tan limitada, o sea, porque el tema es que la gente, todo el mundo tiene una formación audiovisual, lo sepan o no lo sepan, porque todo el mundo ve películas desde pequeño, todo el mundo ve la tele desde pequeño y ahora YouTube desde pequeño, sí, todo el mundo tiene una formación audiovisual de mierda. Entonces, el asunto es que necesitamos que las películas de mis colegas, la tuya, Manu, la mía y las películas todas diversas salgan. O sea, y que se puedan ver. O sea, es como, por eso digo, no es de humillación, es de resistencia, de la pluralidad de contenido. Sin pluralidad de contenido no vamos a crecer como sociedad y es lo que nos va a pasar. Digo, lo que nos Sí, pasa. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. No, es la humillación porque a veces, claro, tú también te comprometes con todas esas personas que Mm. participan en la película, con las protagonistas, con sus organizaciones, su colectivo. Hay mucha gente que deposita en ti esa confianza, digamos, te da la palabra para que tú la muevas, ¿no? Te hace portador de su realidad, de su verdad. Y cuando te cierran las puertas de esa manera, pues claro, llega un momento como de frustración. Y son cosas que Sí, son muy difíciles de explicar. Me acuerdo de la señora Dolores, la protagonista de La Búsqueda, una señora que lleva años buscando a sus seres queridos, ¿no? Desaparecidos, a la que la acompañamos. La película también se demoró mucho con esto, con lo anterior, porque tenemos que esperar que se le entregaran los restos y todo esto y vivir con ella todo el proceso. Bueno, pues esta mujer no podía entender por qué no acababa de ponerse en salas la película. claro. Yo se lo preguntaba, te volvía a llamar a la semana siguiente para preguntarte otra vez, oye, que cuándo la vamos a ver. Yo tengo a todo el barrio esperando porque queremos ir a verla juntas, ¿no? Claro, son esas situaciones, ¿no? Que también se producen porque al final se estrechan muchos vínculos, ¿no? En los documentales se establecen muchas relaciones de confianza y al final hay mucho compromiso, ¿no? Bueno, voy a hacer otra vez la pregunta que creo que no la he interpretado bien. Hablando, vuelvo ahí a lo del ruido y no me voy al mercado, no me voy a la distribuidora. Por ejemplo, Alejandro Salgado hace Bolingo. Y más ruido que hay con la inmigración, con la gente que pasa el estrecho, con los subsaharianos, con las mujeres preñadas y tal y cual. Y Alejandro hace un producto que son bustos parlantes hablando sobre fondo negro, contando sus vivencias en primera persona. ¿Por qué Alejandro piensa que dentro de todo el ruido que hay de inmigración, tu documental iba a aportar algo diferente? ¿Qué visión, qué tenías tú que decir para apostar por eso? Pues mira, antes de responderte a eso, a mí me gustaría hacer, volviendo un poco al tema del ruido, ¿no? Y como has planteado un poco la pregunta al principio, yo creo que dentro del ruido necesitamos tener huecos, ¿no? Dentro de algo que es muy horror vacui, que nos tiene bombardeado y que hay tanta capacidad de distracción para todos, para mí el primero, ¿no? En el que todo está a la mano y en el que somos incapaces de especializarnos en cualquier cosa porque en el momento en el que ya hemos consumido lo mínimo cambiamos de tercio y nos vamos para otro sitio y tal. Lo que me parece realmente importante es tener un momento, es decir, incluyo aquí el tipo de cine del que estamos tratando en la misma sala que puedo meter una exposición o puedo meter cualquier tipo de manifestación artística que sea transformadora, que creo que es lo realmente interesante, ¿no? Es decir, sacar espacios y nosotros también sacarnos espacios para propiciarnos un poco de consumir algo que no sea un simple relato o una simple manifestación estética, sino que te produzca algo, ¿no?
Y cuando pasen 2 días tú estés pensando en lo que has visto, ¿no? Eso es lo que... Yo lo comentaba hace poco con un colega y era como, hostia, miramos para atrás, ¿no? ¿Y cuántos meses hace que no consumimos, que no vivimos, que no experienciamos algo que en cierto modo te transforme? Para que eso suceda hay que tener espacio, hay que tener un poco de tiempo, hay que cuidarlo también. Y por supuesto hay que propiciarlo, ¿no? Es decir, Quizás deberíamos de cambiar el consumir por nutrir, ¿no? pues sí, pues sí. Y con respecto, Bueno, y hilándolo un poco con el tema de Bolingo, Bolingo fue un proyecto maravilloso, hiperduro. Para mí, enlazándolo también con algo que comentabas al principio, a mí me transformó mucho, me hirió, pero me nutrió a la vez, ¿no? En esa herida también entraron cosas muy, muy potentes. Y bueno, al ser una realidad tan cruel, tan cruda, tan potente, tan abismal, tan inmanejable, y tanto yo como el equipo partir de un punto tan privilegiado, evidentemente había, por un lado, es decir, un temor de, bueno, cómo vamos a ser capaces de, de, de ser honestos con esto, ¿no? En el momento que metas cualquier herramienta cinematográfica ya parece bueno, que se puede tergiversar lo que se pretende contar lo más honestamente posible. Pero la apuesta fue relativamente sencilla. Vamos a quitar todo el aparato cinematográfico. ¿Qué es lo que importa realmente aquí? Que ellas cuenten lo que quieran contar. Por eso es un busto parlante, por eso son 5 entrevistas. Evidentemente, sí es cierto que bueno, que está cuidado estéticamente, que va dentro de la búsqueda de un concepto, que creo que se intentó medir bastante bien tanto la propia narrativa como las intervenciones de las ilustraciones y lo que eso significaba dentro del discurso, ¿no? La miniaturización del personaje como si fuera un cuadro romántico, con la intención también de no hacer un ejercicio de juicio con respecto a los factores que intervenían. Pero sí, al final lo importante era la voz, era el mensaje y era esa historia. Y contado de una manera humana, creo que honesta, absolutamente por su parte, y sobre todo creo y principalmente frontal. Es decir, vivimos en una lluvia desde hace muchísimos años con respecto al tema migratorio, incesante, nos llega de todos lados, como Forrest Gump, ¿no? Lluvia de arriba, lluvia de abajo, por todos lados. Y veo muy poco, lo tengo que buscar, testimonios tranquilos, sosegados de las personas que protagonizan, ¿no? Esa realidad tan jodida. Y supongo que el planteamiento vino un poco por ahí, ¿no? Decir, hostia, no es tan difícil, ¿no? Ofrecer un espacio donde, con un trabajo previo, evidentemente, muy grande y intentando ser lo más cuidadoso posible y, bueno, y de mucho tiempo. Pero al final la idea básica era esa, ¿no? Ofrecer un espacio y hacerlo lo más frontal posible. en ese sentido, en el tema de lo más frontal posible y en el uso de la utilización de los personajes como protagonistas de su propio mensaje, ahí como documentalista tenéis que tomar una decisión que es ponerle la responsabilidad de su mensaje en cámara, en boca. En ese sentido, Mariano, Alejandro, tú con Bolingo y Mercedes lo habéis hecho en distintas ocasiones, ¿no? ¿Cuándo tomáis la decisión de que alguien tiene que defender su propio mensaje a cámara? Y le ponéis esa mochila encima, que es una mochila en algunos momentos que es incluso peligrosa. En el caso de Mercedes, creo que en Los Pandilleros le puso la cara borrosa o algo así, ¿no?
pero realmente en el caso de Mariano, Sendero Luminoso, pues ahí eso es algo que no se ha olvidado y que tú le pones a una gente a hablar. ¿Cómo tratáis esas situaciones? Si es que se puede tratar de alguna manera o queréis como, no sé. Bueno, yo creo que todo parte como el proceso del documental, de la elaboración del documental es largo, pues parte de la confianza que se estaba estableciendo también con los protagonistas. O sea, y es como, igual, con ellos trabajar los contenidos, con ellos trabajar la exposición que están dispuestos a dar, el darle la palabra y, digamos, de alguna manera ellos son los que te van marcando la pauta, ¿no? De hasta dónde están dispuestos a llegar. Yo en el caso del busto parlante, ¿no? Yo creo que sí es importante en algunos momentos, por lo menos yo lo uso como recurso porque me parece importante porque tiene algo como de confesión, ¿no? Un momento de confesionario en el que te quieren revelar algo que es importante para él personalmente, que va a tener peso en la historia. Entonces el hecho de colocar la mirada del protagonista también a eje y con la mirada del espectador, esa complicidad que surge ahí, tiene mucha capacidad para emocionar, ¿no? Sobre todo cuando las cosas que se cuentan tienen que ser cosas fuertes, con peso dentro de la historia, ¿no? Creo que hay que ser de alguna manera un poco prudente en su uso en algunas ocasiones, pero bueno, cada historia es diferente, obviamente, cada documental, todos los tratamientos son válidos, ¿no? Pero sí creo que bien dosificado tiene mucho poder el busto parlante, ¿no? Tiene esa capacidad de emocionar, de establecer complicidad. Sí, yo no lo desdeño, no me parece un elemento que reste para nada, ¿no? En una historia, porque además, sobre todo en las historias donde la confidencia es importante, ¿no? Creo que sí, es verdad que hay cosas, hay palabras que sin mirada quedan un poquito más cojas. Yo creo que se lleva bien la palabra con la mirada, ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que es importante, estoy de acuerdo con Mariano, creo que es muy importante establecer complicidad con los personajes, confianza. Para mí es muy importante que esa confianza y esa complicidad se nota en cámara, se nota y bueno, y en la relación que se va construyendo y el acceso a la humanidad de los personajes. Y uno va transformándose, yo me voy transformando a la vez que se van transformando mis personajes en esa relación. Sin embargo, para mí es muy importante que sepan que no están hablando conmigo, que cuando hablan, están hablando con un montón de personas que no conocen. Entonces, yo nunca he convencido a nadie para salir en una de mis películas. Nunca he insistido. En algún momento, de hecho, se me ha caído una película porque al final me pidieron pasta. Y yo no le pago a ninguno de los personajes. Creo que la gente tiene que hablar porque quiere hablar, porque también tiene una necesidad de hablar, porque le va a servir hablar, porque esta película sirve para mí, sirve para ti. Si no, no vale, porque es un proceso. La imagen es un asunto muy delicado, muy complejo, se ve muy expuesto, tienen que saberlo y tienen que tenemos que crecer las dos partes con esto, ¿no? Porque si no, vamos por ahí un poquito como vampiros, ¿sabes? Chupándole a la gente en vez de nutriéndonos mutuamente. En el caso de los pandilleros en Palabras Mágicas, que son son jóvenes en situación de pandilleros, que Sí. que no es necesariamente que vayan a ser así el resto de su vida, o sea, eso es ahora, en este momento, ellos querían, o sea, realmente no lo hice por su seguridad, porque ellos querían estar ahí, ellos querían que se vieran sus caras. Fui yo pensando, ellos no tienen conciencia como yo tengo conciencia del poder de la imagen y que además esto le va a crear un estigma. Si este chaval dentro de 3 años ya no es pandillero, tal vez esta película le va a hacer ruido en su vida. Entonces fue una decisión realmente mía quitarlos, no era... y respecto a lo de los bustos parlantes, yo creo que tiene muy mala prensa lo de los bustos parlantes, la verdad. Los talking heads creo que sí son... creo que tiene mala prensa porque
en el momento en que la televisión secuestró al documental, lo hizo su herramienta, y entonces las entrevistas eliminaron, borraron todas otras posibilidades narrativas, y entonces ya estamos acostumbrados a relacionar bustos parlantes con pobreza narrativa. Pero realmente no es así. Hay películas maravillosas que son solo bustos parlantes, pero como dice Mariano, cuenta cosas que otras cosas no. Yo creo que son muy importantes cuando te ayudan a hacer más eficiente la narración, cuando te ayudan a transmitir emociones de manera más eficiente que otros recursos. Creo que está muy mal cuando es flojera de un creador que no puede pensar en otras maneras de contar las cosas. O porque viene un productor ejecutivo de Netflix y te dice, tienes toda esta pasta, pero tienes un mes para contarme qué es lo que va a pasar con Timbuktu, ¿sabes? Entonces viene y puff, pues mete 85 entrevistas, pam, 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 eso me lo saco en 30 días y cobra. Pero no es el caso de mis colegas, ni el mío, ni el de maravillosas películas, por ahí, llenas de gustos parlantes. Y, a ver, dime, Alejandro. No, yo voy a decir, bueno, que estoy de acuerdo con... Suscribo lo que dice Mercedes, y vaya, no lo voy a repetir. A mí, en el caso de Bolingo, ¿no? También un poco es bastante particular, porque nosotros intentamos ser lo más honestos posibles e intentamos transmitir a las mujeres que protagonizan la película a dónde podía llegar la película que iban a protagonizar. Y evidentemente hay una cosa que bueno, que me han enseñado algunos compañeros, entre ellos Sergio Caro, que bueno, que tiene mucha experiencia en realidades bastante conflictivas. Y es, bueno, después del saludo casi explicar que en este caso concreto, muy probablemente a esta persona que iba a protagonizar esto, en principio no le iba a hacer ningún bien más allá que fuera liberador para ella, pero había cierto riesgo. Y bueno, y eso transmitirlo de una manera muy directa y bueno, sin intentar marear a nadie tampoco, ¿no? Pero también es cierto que creíamos que sí podía hacer bastante bien a la gente que potencialmente podía vivir esa realidad que ella ya había vivido, ¿no? Y es muy curioso que la mayoría de las mujeres con las que trabajamos en Bolingo quisieron trabajar. Evidentemente hubo un trabajo previo e intentamos hacerlo también de la mano de la profesional de MASPE, que nos ha hecho mucho cable con el tema de las entrevistas, con el tema bueno, intentar poner las palabras adecuadas, ¿no? Para que la comunicación fuera lo más certera posible a la hora de la explicación, a la hora de la entrevista, a la hora, bueno, de empaparse un poco de lo que se quería transmitir. Y con respecto a la propia imagen en sí, nosotros no queríamos hacer... Es decir, era bastante complejo hacer estas entrevistas sin que, bueno, sin ver algo, ¿no? De un poco lo que decía Mariano también, ¿no? Sin ver algo, sin ver una mirada, sin ver una gestualidad, sin ver, ¿no? La verdad de la palabra, yo creo que se multiplica con los rasgos faciales, ¿no? Todo está ahí muy concentrado. Y entonces, bueno, fue un ejercicio curioso, porque nosotros lo que hacíamos es intentar, en cierto modo, no es ocultar ni modificar, pero bueno, sí jugar un poco con los rasgos a través de la iluminación. Y fue un ejercicio bonito porque, bueno, nosotros también le enseñamos antes de hacer la entrevista, otros días, etcétera,
hicimos pruebas con ella, lo fotografiamos, jugamos un poco con las sombras, en postproducción les dijimos, bueno, pues esto puede quedar por aquí, ¿qué te parece? Tal. Y fue simpático. Bueno, fueron muchas cosas la primera vez que las mujeres vieron la película, pero algunas de ellas se conocían y fue muy interesante ver que bueno, una de las reacciones es que no sabían muy bien quién era cuál cuando estaban hablando en algunos planos, ¿no? Y eso también fue, bueno, algo interesante, ¿no? Ver que se había conseguido un poco, ¿no? Ese juego tan delicado, ¿no? De qué muestro y qué no muestro. Bueno, tenemos vuestra película, tenéis la idea, la realidad, os transforma, no os transforma. Os planteáis el público al que vais. ¿Hasta dónde os marcáis vuestras líneas de autores para intervenir en esa realidad, para transformarla, para modelarla a la estética o la ética que queréis mostrar al espectador? ¿A qué espectador pensáis que va vuestro mensaje? ¿O si planteáis eso o es una cosa puramente artística que os va saliendo y... Porque sí es verdad que muchas veces te pones a hacer una cosa y dices, pero esto lo va a entender este no lo va a entender, me estoy poniendo demasiado conceptual o me estoy poniendo demasiado obvio. No sé, igual estoy preguntando un gilipollez, pero creo que esa línea creo que la tenemos todos cuando abordamos incluso una secuencia y tú quieres meterle una cantidad de información a esa secuencia, pero solo lo ves tú. Yo intento siempre estoy pensando en un espectador adolescente sueco pijo. O sea, si lo entiende lo entiende todo el mundo. O sea, veo cada secuencia, cada personaje, inclusive cada información, como por ejemplo, o sea, entiende quién es el presidente, qué función hace, o el pueblo tal, entiende tal. O sea, entonces intento que lo entienda todo el mundo. Eso no quiere decir que todos sean posibles espectadores de mi película, pero yo no quiero limitarla por hacerla críptica. Otra cosa es que las películas tienen niveles y entonces al espectador adolescente sueco pijo le contará unas cosas que necesito que la película no lo suelte, o sea, no la suelte a la mitad porque pierda el interés, entonces le contará algo, pero a Mariano le dirá otra cosa completamente distinta, con otros niveles, y a Alejandro le dirá otras cosas y a ti te dirá otras cosas. Y a los personajes activos de mi película, ¿sí? A la gente que involucre directamente le va a decir otras cosas distintas. Y eso sí intento ser consciente de esas capas, pero necesito que sea accesible para quien la pueda ver. Y nunca he pensado en un público target. No porque no crea que no haya que hacerlo, sino porque yo soy incapaz de imaginármelo realmente. Siempre estoy ambicionando que sea el máximo posible, nada más. Sí, en mi caso coincido bastante con Mercedes en la idea de no restringir el público, ¿no? Quizá también mis documentales son muy sencillos desde el punto de vista de la estructura, trato de poner el tratamiento al servicio de que se entienda la historia, ¿no? Eso no trato de usar lenguaje criptado ni guiños para especialistas ni para puristas. La verdad es que nunca he hecho ese ejercicio, tampoco sé si sabría hacerlo, sino trato de hacer historias simples y ponerla muy al servicio el tratamiento y la película de los protagonistas, ¿no? Y durante el rodaje prácticamente no tengo en cuenta ni durante el guión, yo nunca hago guiones profundos, trato de hacer escaletas y la verdad es que si no lo pidieran, si no fuera obligatorio en la búsqueda de financiación, que hay países en los que ya no la han abolido la escaleta, tipo Colombia, el otro día me enteré, ¿no? Gustosamente, que hay países que no, pero bueno, en España eso todavía se sigue pidiendo una escaleta de guión para hacer un documental. Pues gracias a que lo pidan, pues sí, elaboro un poquito la historia en el guión, pero a mí me gusta fluir mucho en
en el rodaje, fluir mucho en el rodaje. Claro, que eso también tiene su contrapartida, que es que luego llego a la sala de montaje y la montadora, pues normalmente el montador, la montadora, pues ahí es donde me cuadra, ¿no? Donde me enfrenta a mi realidad y ahí sí me obliga a explicarle qué quiere decir con este montaje, porque a mí me gusta rodar, me hago mi churro y con eso voy a buscar un montador pensando que prácticamente tiene que darle 2 pinceladas, que la historia ya está. Pero ahora llego ahí y me lo desmontan 15 minutos, ¿no? Aquí en este caso esto un guiño, un saludo a Mercantero, que siempre me ha destrozado mis películas, siempre en 2 o 3 minutos, ¿no? Siempre que he hecho un churro he ido con ella pensando, bueno, esto ya está terminado y pues. Y ahí en la sala de montaje sí donde me obliga a reescribir el guión, y a plantearme de nuevo, bueno, qué quería contar, qué no, qué se entiende, qué no se entiende. Y ese ejercicio me gusta muchísimo, por la reflexión y por darme cuenta de mi subjetividad, también la carga subjetiva que he puesto yo en la peli, ¿no? Y respecto a eso, el público objetivo, pues yo creo que no hay. O sea, mi vocación es que lo vea todo el mundo, porque siempre pienso que mi película va a servir de alguna manera para transformar la realidad a la que me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces pienso que siempre que se van a ver y que se va a ver lo máximo posible, ¿no? Bueno, a ver, Alejandro, aquí Mariano y Mercedes, según dicen ellos, hacen Coca-Cola, ¿vale? Tú creo que hace Pepsi, ¿no? Yo hago Pepsi Light. Vamos a ver, ellos están en contra de la Coca-Cola, pero hacen productos de máximo consumo. No lo creo, no Cuéntanos creo. ¿cómo abordas tú eso? A ver, es que con respecto a Bolingo y a Barça creo que son dos cosas bastante diferentes, pero bueno, sí comparten aparte de una parte de la temática, sí comparten la intención de un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De parar al espectador, ¿no? De retenerlo por un momento, ¿no? Creo que hay una declaración de intenciones absoluta al inicio de las dos películas. Son planos muy largos, no recuerdo cuánto dura el de Bolingo, pero el de Barça dura 6 minutos donde pasa muy poco, ¿no? Y creo que es una buena declaración de intenciones a la hora de, bueno, esto va de otra cosa, o al menos esa es la intención, ¿no? Párate un momento, porque para poder ver esto, como esto quiere ser mostrado, necesitas una posición, necesitas una calma, necesitas una respiración. ¿Qué ocurre? Es muy difícil hacer eso, es muy difícil, es decir, creo que exige mucho a un espectador a día de hoy. Entonces, claro, para mí lo ideal de ver Bolingo y Barça siempre ha sido una sala de cine, ¿no? Porque te da un poco más de vergüenza levantarte a los 5 minutos que cambiar, ¿no? En la tele o en el ordenador. Pero bueno, sí es verdad que estoy de acuerdo con Mercedes que las películas, creo que casi todas las películas tienen muchas capas y bueno, y para que haya un mínimo de entendimiento tiene que haber una capa que ayude a contar la historia, ¿no? Por sí, que tú no pierdas un poco el hilo. En el caso de Barça, esto es un poco más complejo porque es una película basada en la espera, bueno, y al final la película va de que no pasa nada. Entonces es bastante fácil distraerte del propio discurso narrativo, ¿no? En sí, pero creo que la película tiene otras muchas herramientas que la hacen interesante, ¿no? Y que recrean, en cierto modo, ese estado y esa idea y esa realidad, ¿no? Y sí es cierto que nosotros nos planteamos mucho, no a quién iba dirigido, sino qué información queríamos dar. Creo que son dos cosas parecidas, pero que no son lo mismo. Nosotros cuando teníamos la película prácticamente montada, Barça, sí hicimos una criba bastante grande de ciertos datos que te ubicaban más rápidamente en el espacio, ¿no? Y te ubicaban más rápidamente en la realidad. Pero nos parecía más interesante que esos resistentes que vieran en la película completa
al finalizar la película, justo cuando finaliza la película, todo ese magma de información que ha ido distribuyéndose y salpicando con diferentes herramientas el relato, construyeran una idea en la mente de cada espectador de lo que, bueno, de lo que es ese universo y de lo que se quería contar, ¿no? Nos parecía eso muy interesante, ¿no? Que fuera algo, que las cosas no se dieran muy masticadas, sino que se fueran salpicando un poco, ¿no? Con la cadencia que lleva la propia película y bueno, y que al final ese sumatorio te da tus respuestas, ¿no? Y ahí estás tú y cómo te desenvuelves también en las diferentes capas que se te ofrecen, ¿no? Y está cada uno un poco para enfrentarse a eso. Nos parecía algo pertinente, teniendo en cuenta también, por otro lado, que el tema, desgraciadamente, está muy al día y teniendo en cuenta también un poco, y volviendo al tema del ruido, que te está ofreciendo una realidad muy, muy poco, bueno, más difícil de ver que esa lluvia de información que estaba llegando por todos lados y que está llegando por todos lados con respecto a esta realidad. Y también, bueno, nos permitimos hacerlo así también pensando, como otra pata más, pensando en, bueno, quien quiera completar la información, no tiene más que abrir el teléfono, no tiene más que poner 4 letras en el ordenador, ¿no? Y nos parecía pertinente y contemporáneo la manera de enfocarlo, ¿no? Aparte de, evidentemente, creo que un poco radical y bastante atrevido, pero bueno, era la apuesta. Bueno, creo que siempre todo es como una valoración de pros y contras, ¿no? Y de las capas que estaba hablando Mercedes, eh, pero se me ha ido la idea. Bueno, eso lo cortará Manu, ¿no? Se corta. No, perdona, Manu. A lo que voy, que ha dicho Alejandro una cosa que, no sé si Bolingo quizás era un poco exigente para el público, ¿no? ¿No pensáis que quizás se está produciendo demasiado documental que es poco exigente para el público? Sí, hombre, claro. Y eso Pero también juega punta pala. juega un poco en nuestra contra, ¿no? Yo, por ejemplo, como fotógrafo, siempre me planteo el trabajo documental de la misma manera, como una fotografía, exactamente una fotografía. Una buena fotografía siempre se dice que no necesita un pie de foto porque le va a llegar a la persona con esas capas que tú estás diciendo. Esa persona se va a llevar un regusto de esa foto que se va a enraizar en su propia experiencia, pero sí necesita una larga explicación, ¿no? Entonces, en ese equilibrio es lo que está hablando ahora mismo Alejandro y es lo que hablabais vosotros ahora también, ¿no? Llegar a todo el mundo, pero sí realmente esa primera foto, ese primer impacto, esa manera de enraizarte en el espectador, la necesita. Y yo creo que es que hoy en día estamos haciendo bueno, vosotros evidentemente no, disculpa, se está haciendo un producto que enraiza poco en el espectador, se queda un poco Manu, querido, pero es bien difícil entrar a ese tema si hemos acordado no quejarnos amargamente del tema de distribución y difusión, porque es que eso apunta directamente, pero sí es cierto que estamos llenos de ruido por todos lados y además hay algo que sí es muy importante y no solamente en el documental de creación, sino en el cine. Cine no es igual a entretenimiento. Sí, señor. No, es así. Y entonces estamos todos completamente confundidos. Otra cosa es que una película que es cine puede ser entretenida, no tenemos que meternos en el espejo de Tarkovsky necesariamente, no tiene nada que ver, pero cine y entretenimiento deberían estar lejos, o sea, tan lejos como sanidad y seguridad, o sea, que nada que ver, nunca en el mismo ministerio ni en la misma institución, claro, porque efectivamente, pero hace mucho tiempo, cuando yo empecé a hacer mis propias películas, hace 20 años, decía, esta película tiene que verla, o sea, quería que funcionara y poder ver, y entonces aspiraba a, eh, a las ventanas, yo qué sé,
a esta altura del partido, o sea, todos los que hacemos esto sabemos de alguna manera que somos la gente en resistencia y que lo que toca es resistir y buscar todos los rincones posibles y aprovechar estos momentos de bisagra donde hay nuevas grietas para ver cómo nos metemos, porque si no, estamos en extinción. Eso es así, vamos, para nosotros, para la fotografía, pero hasta para la literatura, que también es entretenimiento. Me encanta, Mercedes, muchas gracias por la ayuda y por haberte zafado de haberte acorralado y ha salido muy bien, gracias. ¿Cómo? ¿Qué hice? ¿Ahora No, qué hice? que te estoy metiendo en un tema que hemos dicho que no vamos a hablar y oye, la has capeado bastante bien. A ver, Mariano. No, suscribo totalmente lo que ha dicho Mercedes. Creo que es una línea muy delgada no caer en la denuncia en este aspecto, porque sí, totalmente. Creo que desde el propio concepto de industrias culturales, de que se generó esa idea y caímos en la trampa todos. Pensamos que se nos iba a tratar igual que a otros sectores y al final lo que se hizo fue digamos, condicionar la naturaleza de nuestros productos, obligarnos a tener unos plazos de entrega absurdos, unas fuentes de financiación que no mejoraron y a producir churros para las televisiones. O sea, yo creo que eso fue una trampa en la que caímos hace unos años y es delicado, pero también yo soy optimista con que la gente, vivimos en un momento, este momento bisagra, del que lo habéis nombrado varias veces, en que la gente busca cosas diferentes. La gente trata de entender, quiere entender el mundo en el que vive y creo que el documental es muy buena puerta. Las subjetividades que aportamos los documentalistas pueden ayudar a mucha gente a cuestionarse su propia realidad, su propia identidad, el mundo en el que vive, lo que hace, que creo que ayuda. Que creo que ayuda y de alguna manera creo que tenemos casi una misión, ¿no? En este sentido, Sí. ¿no? Y la responsabilidad también. Sí, los documentales, pero también las ficciones, toda la creación en general es por donde nos vamos a cuestionar y crecer y cambiar y transformar y no o sea, no es ir por ahí adoctrinando, es que nos estamos teniendo que plantear y reinventarnos como seres humanos y como relación con este planeta y y como fluidos humanos, o sea, que se mueven, que se relacionan, como nuestra subsistencia está ahora mismo pasando por necesitar pensar, reinventarnos. Y ahí está el arte. Y eso es parte de lo que hacemos. Bueno, voy a intentar un cambio radical y no sé si está pausado, vamos cerrando lo que sea, pero un poco de la realidad que estamos hablando antes, porque antes cuando hemos empezado la charla, como siempre, pues hemos estado, ¿cómo te va? Tal y cual, y hemos empezado a hablar de las realidades a nivel de mercado que hay, no nos vamos a meter en eso. Sino que decía Mercedes, apuntaba que había la posibilidad que ahora la gente empezara a hacer productos cada vez más locales, ¿vale? Eso tiene sus pros y sus contras. Vamos a poner dos ejemplos. Mercedes Moncada hace Palabras Mágicas, que es un tema biográfico. Ella ha vivido en Nicaragua y es bastante desalentador con el tema sandinista. La verdad que cuando lo ves te pega una bofetada enorme. Cuando ella lo ha vivido eso y ha sido un desencanto brutal, ¿no? Vital. Es una mujer que es nicaragüense y lo cuenta desde dentro. Eso es un ejemplo de alguien contando algo desde dentro. Pero sin embargo, Mariano, y perdona si me corriges y me equivoco, ¿no? Pero Mariano lleva haciendo un cine de memoria histórica aquí en España, desde el local, desde dentro, viviéndolo desde dentro, con un posicionamiento muy claro y marcando unas víctimas y unos verdugos, ¿no? Pero sin embargo, nos saca la búsqueda, se tiene que ir hasta Perú para ver Sendero Luminoso, con todo lo que conllevaba Sendero Luminoso para nuestro imaginario, y de repente enfrentarnos unas realidades que incluso a él le habrán costado escucharlas, ¿no? Entonces ahí no hay buenos ni malos ni víctimas, sino que todos son, ¿sabes? Y se tiene que ir Mariano hasta allí, hasta Perú, para desde fuera poder grabar a esa mujer abrazando los restos de su familia recién, los restos de una momia, aquello, de un féretro era, o qué coño, no recuerdo, no, de una calavera era, ¿no? Y con el cariño Sí, bueno, que esa calavera parece... un pequeño ataúd con los restos.
Un pequeño ataúd con restos. Con el cariño que coge esos restos, parece que es toda la historia de Mariano que ha intentado hacer en España, la ha conseguido ahí en una sola imagen, contarla en Perú, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? ¿Es necesario la distancia a nivel... Sergio Caro, que lo contabas antes tú, que hablabas de Sergio Caro, Alejandro, dice que yo cuento cosas chungas, muy chungas, de mafia, de terrorismo y tal cual, pero de fuera de España, ¿no? Nunca hables de dentro. ¿Cuál es la línea que hay desde vuestra experiencia entre la cercanía con el tema, la lejanía te ayuda, es un pro en contra? Si quieres, bueno, en el caso de la búsqueda, que has puesto ahí algunos ejemplos, a ver, yo lo sentí, esto es una película codirigida con Daniel Lagares. Entonces, él también es andaluz, pero llevaba de Huelva, pero llevaba muchos años viviendo en Perú. Y a nosotros lo que nos llamaba poderosamente la atención es lo parecido de muchas de las circunstancias de lo que estaba pasando en Perú con lo que habíamos vivido, nosotros habían vivido nuestros mayores, ¿no? Con la guerra civil, el golpe de Estado, la represión que vino después, que había muchos elementos como el silencio, el estigma, el miedo a hablar de política, el no señalar que cosas que yo había oído desde chico en el pueblo de mi padre, de pronto me las encuentro en el Perú que empiezo a conocer. Exactamente las mismas. Pero aquí veo una oportunidad también, es que la gente con la que puedo hablar sobre estos temas ya no son viejitos, que es lo que me había pasado a mí en Andalucía, gente mayor que puede haber un conflicto generacional, que no tenemos es más difícil empatizar totalmente o llegar a una complicidad porque nos separan una serie de años, una serie de experiencias vitales que yo no he tenido, que yo sí. Pero sin embargo aquí en el Perú se encuentra gente de nuestra generación que han vivido lo mismo que los abuelos nuestros en Andalucía. Y eso pues me permite un acercamiento, en principio, aparentemente para mí, superando la distancia, obviamente para ellos era un guiri, pero a ellos también, el que yo fuera una persona extranjera, bueno, que Daniel y yo fuéramos personas extranjeras, les quita mucho miedo a la hora de hacer las revelaciones, porque piensan que nosotros no tenemos prejuicios sobre esos temas y que, digamos, somos puros y ellos pueden ir con nosotros al confesionario a contarnos sus miedos, sus sueños, sus secretos, lo pueden hacer y eso no lo podrían hacer con un peruano. Yo creo que eso ha jugado mucho a nuestro favor, eso y la edad, la complicidad, cosas que era muy difícil hacerlo en el caso andaluz, ¿no? Quizá también nosotros aquí nos atrevamos a dar un apretoncito más de tuerca, porque sabemos que no nos salpica tanto como nos podría haber salpicado en Andalucía, hacer un tema de este tipo en el que cuestione la figura de la víctima. O sea, no existen víctimas puras. En el momento que estallan los conflictos armados, todo el mundo es responsable de alguna manera, ¿no? Esa creación de la víctima que nos han enseñado de buenos y de malos se desdibuja mucho cuando empiezan las guerras. Y eso, pues, aquí lo hemos podido mostrar porque ha habido gente que está dispuesta a darnos ese testimonio. Porque también hemos podido llegar a acercarnos de otra manera, con otras complicidades, porque son gente como nosotros, que tienen la misma vivencia, que podemos compartir grupos de música, ir con ellos a tomar cerveza a bares y más cosas, ¿no? Es súper interesante lo que dices, Mariano, porque efectivamente, o sea, o sea, para ti esa película implica, no eres un extranjero en Perú, o sea, tú no eres un extranjero en Perú, no eres un francés de arte que va a ver un tema del que no tiene nada que ver. Es una cosa que a ti te duele porque forma parte de tu obra y porque te logras relacionar con ese tema y nutrirte de ese tema y entender cosas y transferir cosas de Perú a tu experiencia aquí. Y eso me parece enorme. Entonces, es claro que casi que filmas desde dentro tuyo, de dentro de ti, de dentro de la herida, digamos, de alguna manera. No sé, me parece muy chulo. En todo caso es completamente distinto, aunque nunca hayas estado en Perú, es completamente distinto a hacer de la BBC e irte a cubrir algo que no es tuyo. Ese no es el caso, ¿no? Digo yo. Sí,
Bueno, yo, tanto en Bolino como en Barça, evidentemente no son realidades que transito ni que he transitado. Sí es cierto que ha habido un acercamiento a esa realidad bueno, supongo que... Yo de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando me vine a estudiar a Sevilla fue el fenómeno migratorio, ¿no? Y me interesó mucho el hecho de ver a chavales africanos vendiendo clines por los semáforos, y en ese momento había bastante poca información sobre este tema, incluso en los medios, ¿no? Era todavía una cosa, no había empezado el boom del 2000 y pico, y a mí me atrajo mucho, ¿no? Bueno, ¿esta gente quién son? ¿Esta gente qué hace aquí? ¿Por qué ha venido? ¿No? ¿De dónde vienen estos? Y bueno, sí es cierto que, bueno, eso es una semillita que yo tenía un poco ahí sembrada de mi adolescencia casi, y bueno, y me ha acompañado y ha ido creciendo en forma de búsqueda bastante. Pero lo que está claro es que yo me he enfrentado en estos dos casos concretos a dos realidades en las que no es que estuviera fuera de mi primer círculo, ¿no? De como siempre digo, es tu casa y tu o tu barrio o mucho, sino bueno, es un sitio súper desconocido donde no manejan los códigos y donde supongo que lo primero que tienes que hacer es intentar acercarte físicamente a esa realidad y que alguien te ayude, ¿no? Que te lleve de la mano y que te muestre un poco esa realidad con firmeza y te vaya orientando un poco. Yo creo que a mí me ha servido mucho, enlazándolo también con uno de los temas que hablamos al principio, el hecho de que las dos películas hayan tenido un periodo muy dilatado de documentación, de experiencia, de acercamiento y bueno, al final evidentemente todo va a ser poco, nunca te vas a poder mudar el pellejo con la persona que tienes enfrente o cerca con la que estás trabajando. Pero me parece muy importante ese punto, ¿no? Del tiempo. Que muchas cosas parece que ni las piensas mucho y luego cuando las reflexionas, antes no se me había ocurrido un poco esto, ¿no? Con respecto al tema del tiempo. Pero es evidente, ¿no? Que para enfrentarte a una realidad ajena no dejas de ser un extraterrestre, un paracaidista que cae ahí en mitad de un universo nuevo y se necesita mucho roce, mucho cuidado, mucha curiosidad sana. Bueno, supongo que lo básico, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, es, bueno, enfrentarte a los sitios. Yo he de decir que a mí siempre me gusta un poco eso, ¿no? Me gusta mucho viajar y yo, el momento en el que llevaba un rato en cualquier sitio, yo me sentía un poco de ese espacio, ¿no? Me gusta un poco conocer y, bueno, intentar mezclarme. Y a lo mejor eso también que a mí a nivel personal me gusta, pues supongo que aporta también, ¿no? A la hora de... Es una cosa que suma más a esto que estaba comentando. Pero sí, lo veo súper complejo. Igualmente pienso que no sé si sería capaz de contar una historia tan cercana. No lo he hecho nunca, no sé qué es más, no Seguro sé qué sí es más puedes. peligroso. Seguro sí puedes. No, yo quería decir una cosa antes de que cambies de tema, Manu, y es en el contexto en que estábamos hablando al principio, esto es, más allá de si nos gusta o no nos gusta, si tiene ventajas o desventajas, si es mejor la cercanía o no, tal, habla el contexto de que posiblemente saldrán más historias locales contadas desde sus sitios en el futuro, es porque la movilidad, todo parece indicar que la movilidad va a cambiar y que vamos a viajar muchísimo menos, que los cineastas vamos a trasladarnos menos, igual que el resto de las personas, no solamente por la emergencia, por el tema de la pandemia y los años que nos lleve pasar la pandemia, no solamente en Europa, sino hasta el último de los países que no pueda comprar la vacuna, sino porque nos estamos cargando el planeta y todo parece indicar que los viajes en avión se van a reducir. Entonces, esa es la realidad, o sea, y ya, o sea, eso es lo que hay. Y nos guste o no nos guste, eso es lo que hay, digamos. O
será mejor o peor, a mí me da curiosidad ver cómo eso se va a traducir en la producción cinematográfica en el futuro. Que seguramente será más local. Eso. Y es interesante. Yo estoy deseando de ver los documentales que han salido a raíz del encierro, del aislamiento este que hemos tenido, y a ver si hay alguien que se ha metido en algo tan cercano como en su familia, en sus abuelos, y que nos cuenten cosas de las personas mayores, porque es que se está hablando tanto y no se habla de todos los viejos que se han muerto, y no sé, que alguien que hable de eso de una manera, y lo que hemos perdido con ese legado, ¿no? Yo flipo cuando veo que están saliendo producciones y que ya han salido, porque digo, coño, esto no está ni empezar, ¿ya lo pensaron? O sea, yo es que no puedo empezar a hacer una película si no tengo un momento de reflexión, y apenas puedo reflexionar sobre lo que está pasando porque tampoco lo termino de entender. Digo, ya han salido películas, o sea, Sí. el Évole que está en todas partes ya, por favor, en la sexta, en la octava y en la novena. Ahora sacó un libro que se llama Pandemia o Confinado. Digo, ya, publicado, editado, escrito. Vamos, yo... Sí, no, hablamos de algo elaborado, pausado y reflexionado. Me refiero que tengo ganas de ver algo que llegue de esas personas mayores, ¿sabes? Porque por ahora he tenido suerte, me ha cogido lejos, pero la gente que conozco de Madrid, pues se nota. Dime, perdona, Mariano. Sí, no, ya era una tontería, era un apunte, una chorrada. Pero lo que sí, que lo que dices es interesante lo de los mayores, porque además esa generación, yo eso sí lo he pensado mucho, tío. Son los que pudieron ver el mayor cambio, digamos, que hubo en nuestro país, que fue el paso a la República. Esos que pudieron ver de pequeñitos son todos los que nos están dejando ahora con el COVID también, ¿no? Claro, y eso es un legado. Es un legado y es una generación, ostras, que ha experimentado unas montañas rusas. Todos los cambios, ¿no? Es la generación que más cambios ha experimentado. Sí, es más verdad. cambios a todos niveles, social, político, cultural. Bueno, pues al final se nos ha ido el tiempo y realmente podríamos estar aquí, yo qué sé, si es que nos echamos mucho de menos y nos hacemos muy buena compañía y da gusto escuchar a estos grandes directores, ¿no? Agradecer mogollón al Festival de Nuevo Cine Andaluz por esta alineación de astros, ¿no? Porque de verdad que si no fuera por ello, ¿cómo íbamos a tener una tarde tan agradable como la que hemos tenido? Y bueno, agradecer también a todo el pueblo de Casares, porque ya estuve en el 2015, creo, por allí con Kibir. Bueno, hemos estado todos los que están hoy aquí en Casares y la verdad que es Yo no, a mí me tienen que invitar, ¿eh? ¿Tú no? Bueno, perdona. Ha estado mis pelis. No hemos estado, tenéis que invitar a los otros dos. Y bueno, es un festival súper agradable porque se vive con una gente muy cercana y además es la cuna de Blas Infante y para eso, para nosotros creo que es algo que nos llega bastante dentro. Bueno, me gustaría que nos fuéramos con una previsión de futuro, ya que está hablando todo el mundo de que todo está muy incierto y tal y cual, pero como nosotros somos documentalistas, directores y tenemos la capacidad de ver un poco el futuro, vamos a ver dentro de nuestra incertidumbre cuán creativos somos para tener ese plan B o para proyectar un nuevo documental o qué es lo que tenéis en la mente, tanto profesional como vital. Cada uno que se moje lo que quiera. Un placer, yo os dejo. Un besote a todos y gracias nuevamente a Casares. Chao. Gracias, Manu. Gracias. Bueno, yo estoy ahora con un proyecto, estoy pendiente de ver si puedo volar a Madrid para llegar a Sevilla, hace ya unos mesecitos. Pero estamos con un proyecto muy interesante porque se está sumando una fosa común de la guerra civil que hay en el cementerio de Sevilla, que se llama Pico Reja, donde ni más ni menos que está enterrada personalidades de toda Andalucía, entre otros está Blas Infante, natural de Casares, y está también el alcalde de Sevilla de aquel momento, de la Segunda República, del año 36, Horacio Hermoso Araujo. Entonces estamos haciendo un documental, homenaje, semblanza, a través de la figura de su hijo, que todavía vive, y ha sido el guardián de la memoria de su padre durante todos estos años, aunque le ha costado pues, vivir estigmatizado todo este tiempo, ¿no?
Los de ese documental estamos pendientes de las labores de sumación que se están desarrollando en el cementerio para avanzarlo, ¿no? Y también aquí en Perú, pues estoy en otro tema también que necesito hacer también para entender un poco la realidad en la que vivo, que tiene que ver con la fragilidad de la Amazonía y con todos los negocios ilícitos que hay en torno a ella, ¿no? La minería ilegal del oro, la tala ilegal de madera, la caza de especies en extinción y, por otro lado, la supervivencia de todavía pueblos nativos, de los no contactados en retiro voluntario que hay en la selva, en esta zona muy cerca de toda esta amenaza, ¿no? Pues contar esa fragilidad es uno de los temas que me gustaría hacer en los próximos años, también por poner mi granito de arena en la protección del territorio y también por entender el sitio en el que estoy. Chao a todos y un agradecimiento al Festival de Cine de Casares, donde pude estar con Samba, un nombre borrado, y nos sentimos muy bien acogidos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Bueno, voy yo. Bueno, pues nosotros ahora mismo con la maleta estamos desarrollando varias ideas. Tenemos algunos proyectos, cada uno en una fase diferente, y eso es algo bastante estimulante, ¿no? Porque puedes recurrir a un sitio o a otro del trayecto de la vida de una película y a veces es bastante refrescante, ¿no? Y hemos planteado, por un lado, hacer un nuevo documental que, en cierto modo, para mí, para nosotros, para todo el equipo de la Maleta, creo que cierra una puerta que abrimos con Bolingo hace ya algunos años y queremos rodarlo con protagonistas que están ya aquí y que, bueno, que tienen una realidad tristemente cíclica, ¿no? Al final parece que las personas que viven dentro del universo migratorio subsahariano, bueno, que es el que más cercano tenemos, se mueven un poco dentro de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ese eterno retorno, tanto a nivel personal, ¿no? Porque en el momento en el que llegan aquí también para buscarse la vida muchas veces se ven metidos dentro del ciclo de la recolección de fruta, y bueno, y van pasando un poco de un sitio a otro, como también como a nivel global, ¿no? El hecho de que tristemente se siga vendiendo este terreno peninsular y europeo como, bueno, como un sitio de grandes oportunidades y, bueno, que sirve como reclamo para que mucha gente siga viniendo, arriesgando su vida por tierra y por mar a un sitio bueno, que más o menos sabemos qué es lo que ofrece, qué es lo que puede ofrecer y las condiciones que la puede ofrecer. Y bueno, por otro lado también llevamos casi 3 años ya con un proyecto muy bonito de animación que comenzamos y seguimos desarrollando con Óscar Ortiz Marzo, que es el ilustrador, el artista que hizo los dibujos de Bolingo. Estamos haciendo una peliculita completa de animación sobre también un tema bastante duro y absolutamente fronterizo, como es el del comercio atípico, que, bueno, que hasta el cierre de la frontera hace relativamente pocos meses han estado protagonizando principalmente mujeres que, bueno, que cargan sobre su espalda fardos gigantescos, muchas veces casi del propio peso de ellas mismas, bueno, por un sueldo nimio y enfrentándose a una carencia absoluta de los derechos humanos, bueno, como
se produce todo ese recorrido laberíntico, ¿no? Y bueno, nos parece que es un tema muy interesante y que creo que hay que sacar mucho a la luz, porque es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años en suelo español, ¿no? Y creo que a excepción de los espacios donde ocurre es una realidad muy desconocida. Y bueno, y hay más cosillas que siempre están por ahí rondando las cabezas. Así que nada, muchas gracias, el encuentro es estupendo. Ojalá podamos tenerlo en breve cara a cara y que nos podamos tocar y darnos unos besillos y unos abrazos. Y nada, muchas gracias al festival. Nos vemos prontito. Chao. Dale, Mercedes. Voy yo. Bueno, yo estoy filmando una película que se llama por ahora El viento de levante persigue al sol que se hunde en el mar. La película trata sobre, asumo que estamos en un momento, en este momento bisagra que hemos estado hablando. Creo que es un momento que se ha agudizado por la pandemia, pero que sí realmente es el cambio de una época de 100 años aproximadamente, de un modo de producción que va a transformar el planeta en todos los sentidos. Creo que eso va a cambiar, por supuesto, el trabajo, los oficios, pero también las maneras de proteger los derechos. El mundo está cambiando muchísimo y ha tocado un momento de acelere. Entonces, quiero registrarlo. Eso lo estoy contando, o pretendo coger esa idea a través de las huelgas del sector de trabajadores del metal de la Bahía de Cádiz, que es uno de los sectores que se va a ver más afectado, no solamente por la pandemia, por la falta de trabajo, por la crisis económica que se está metiendo España, sino por esa transformación del tipo de modos de producción en el mundo. Ha sido un enorme placer verlos, de verdad, a los tres. Ha sido una tarde maravillosa. Mariano, ojalá pueda volver pronto. Manu, nos debes una cerveza. Siento. Y bueno, muchísimas gracias al Festival de Nueva Cine de Casares. Creo que una de mis películas estuvo ahí. Yo nunca he estado y espero terminar esta película y poder ir presencialmente para ver si lo que dicen mis colegas es verdad. Muchas gracias.